Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Muse se convierte en el 10º álbum de un artista coreano con mayor permanencia en la lista mundial de álbumes de Apple Music. También se consolida como el segundo álbum de un solista asiático con mayor permanencia en la lista. ¡Felicidades, Jimin! 3D ha superado los 1.100 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en su cuarta canción en alcanzar el hito, la mayor cantidad de cualquier artista asiático, empatando con BTS. Mientras que Golden hace historia como el primer y único álbum de estudio asiático con 3 canciones por encima de los 1.100 millones de reproducciones. ¡Felicidades, Jungkook! El nuevo aceite perfumado de la Adore, Angel Muget, inspirado en Jimin, se lanza el 1 de febrero. 은방울 향기가 나면 행복이 찾아온다. Adore. Sin dudas inspirado en nuestro hermoso ángel, Jimin. Jungkook conoció por primera vez a Olivier Pauch, el perfumista exclusivo de Chanel. Recordemos que Jungkook es el embajador global de Chanel Beauty. Ambos siempre van en el mismo camino, incluso cuando son embajadores globales de diferentes marcas. Vota por Jimin y Jungkook en los top 100 K-pop Jebim, por mejor bailarín. Por Jungkook en el round 2 y por Jimin en el round 8. Vota por Jimin y Jungkook en los iHeartRadio, en tu favorito en pantalla. Solo 5 países pueden votar: México, Canadá, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Jikukas, a darle el triunfo esta vez a Jimin y Jungkook. ¿Sabías que? Ya es sabido que Jungkook fue al concierto de Minju y Scouts de Seventeen. Se veía que la pasó muy bien. Se le vio conversando con Mindao de Seventeen. Jungkook grabó unos momentos y sacó su iPhone 17 Pro Max. Y no fue más que resucitaron los chip hundidos. Las Lee-Cook publicaron que ambos compartían el mismo modelo de celular. Pero las Bangkok no se quedaron atrás. Y por supuesto las Tekakas también se unieron a la fiesta. Es tan divertido que esos 3 chip inexistentes se cuelguen de algo tan básico. Se ve que no tienen nada para vincular a Jungkook con esos idols. Lo más gracioso es que Nam también tiene un iPhone 17 Pro Max y en mi país todos los influencers tienen uno. O sea, podemos decir que Jungkook está saliendo con casi un cuarto de la población mundial que tiene ese teléfono. Lamentablemente no pueden ver a Jungkook tranquilo, disfrutando de un momento, que inmediatamente lo vinculan con media industria coreana. Es insólito. Jungkook, después del concierto fue a comer con sus amigos a un nuevo restaurante y adivinen, sí, dejó un autógrafo, nadie firmó por él. Probablemente fue al baño, y aún así firmó él mismo el autógrafo. Digo esto, porque con este hecho, queda al descubierto las mentiras de las Tekakas, que Tae firmó por Jungkook el autógrafo al restaurante porque fue al baño. Cuando el restaurante jamás publicó la firma de Jungkook, solo de Tae, nunca dejó en claro el asunto, y se vio que solo utilizó a Jungkook para promocionarse. Al contrario de este otro restaurante donde Jungkook y sus demás amigos dejaron sus firmas sin ningún problema. Como se dice, se pilla más rápido a un mentiroso que a un ladrón. Como nunca falta material para esta sección, Hobi actualizó su Instagram con varias fotografías. Obviamente las del chip inexistente se volvieron locas con esta foto de Jungkook y Tae,
supuestamente tomados entrelazadas las manos, pero no, si se acercan a la foto, Jungkook tiene su mano cerrada o empuñada y Tae le toma la mano así, me van a decir, pero ahí se ve el dedo de Jungkook, pero eso que se ve ahí es parte del dedo doblado de Jungkook. Se ve claramente que tiene la mano empuñada porque no se ven los dedos entre medio de Tae y además en la tensión de la mano se ve el gesto. Acá podemos ver una foto de Jimin y Jungkook con las manos entrelazadas y se distinguen muy bien los dedos de cada uno, cosa que no se ve en la otra foto. No tiene nada de malo la foto. Tae se ha tomado de la mano y entrelazado sus dedos con Jin en unas cuantas ocasiones. Y como no olvidar esta foto con Bogum. En esta foto en particular ambos están promocionando la marca de Hobby, Jin y Suga también lo hicieron. Pienso que encontró un buen marketing Hobby para dar más a conocer su marca. Taekakas también diciendo que esa foto era de la casa de Hobby, que Taekook real porque pasan tiempo juntos. Esa foto fue tomada en el piso 17 de Hybe. Es como una cafetería o espacio en común con los trabajadores y donde se encuentran las dependencias de BTS. O sea, foto de compañeros de trabajo. Más bien parecen hermanitos, regañados por la mamá y los obliga a posar con la misma vestimenta. Muchos compararon la foto con esta. Y las Bangkok también subiéndose al carro, diciendo que Jungkook se ríe de todas porque andaba con el gorro que fue al concierto de aespa. Jungkook con suerte se debe acordar que fue a ese concierto. Están todas locas, no pueden ni siquiera ver unas fotos tranquilas que inmediatamente se alteran. Recuerden que los 7 son amigos y compañeros de trabajo, comparten momentos juntos. Y esto va también para algunas jikukas que comienzan de una manera muy infantil a decir que Jimin merece a alguien que lo haga feliz, etc. Olvidándose de todos esos momentos donde Jungkook ha demostrado sin miedo cuánto quiere a Jimin. 어, 95점 하겠습니다. 아, 굉장히 95년생이라서 그런 건가요? 아니요. 어점이 없다는 뜻이에요. 오. Sinceramente la gente necesita respirar un poco y dejar de ver a las exvecinas con sus locuras, porque se están pareciendo cada día más a ellas. Ahora ya lo sabes. Dentro de las fotos que Hobby publicó hay una muy linda de Jimin, con una sudadera de conejito y Hobby le puso el emoji de Jungkook en su cara, muy curioso. Además hay otra foto donde están en un restaurante, Jimin se ve hermoso. Está Jungkook también más allá, al parecer eligiendo algo, también se encuentra Tae. Ahí ven, Jimin y Jungkook compartiendo fuera del trabajo con sus compañeros. Y ninguno de los dos publican nada al respecto, siempre son los demás, porque no les interesa que las personas sepan lo que hacen. Jimin actualizó en sus historias de Instagram hace unos días y revolucionó al fandom, escribió 3 glúteos, Jimin, siempre tan divertido. Llamó la atención que el celular de donde se tomó la foto es un iPhone, es el mismo que Jungkook ocupa para tomar fotos y grabar a Jimin. 는 휴대폰 같은 경우는 약간 촬영용 전용 카메라라고 해야 되나? 왜냐면은 제가 지금 기존에 쓰고 있는 그것보다 더 최근의 폰이어가지고 네. 최신식 폰이어가지고 예. 저는 여행 갔을 때 이게 맞아 여행 갔을 때는 지민이 얼굴만 계속 찍은 것 같아요. 웃기게. Muchos dicen que Jungkook tiene como fondo de pantalla a Jimin con esa foto, porque arriba sale el candado. Eso no lo creo, se ve claramente que es una foto y no un fondo de pantalla, es por el tamaño. La teoría más factible es que Jungkook le sacó esa foto, accedió con el teléfono bloqueado a la cámara, probablemente se la mostró a Jimin, Jimin le gustó mucho y sacó la foto con su celular. Podemos ver la manga que sostiene el iPhone, es la misma que lleva en la foto. Acá podemos ver cuando Jungkook le toma una foto a Jimin, aparte de la hermosa sonrisa reflejada en el celular al ver a Jimin, se puede ver el teléfono bloqueado porque accedió a su cámara para fotografiarlo. iPhone tiene esa función. ¿Cuántas fotos tendrá Jungkook de Jimin en ese celular?
Al parecer es exclusivo para registrar cada momento de Jimin. Díganme que eso no es lindo. Una vez más, sin ninguna pretensión, Jimin y Jungkook nos demuestran con simples hechos lo unidos que son. Y Jungkook no solo ha registrado a Jimin en este periodo, Jungkook viene fotografiando y grabando a Jimin desde siempre. Debe tener muchas tarjetas de memoria solo de su Jimin, ¿no creen ustedes? Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.